Pablo, por favor. Bienvenido, querido. La iglesia ha estado orando durante esta semana, no solo por tu ministerio, sino también por los hermanos y los alumnos que están allí en Quito, Ecuador, estudiando la palabra. Nos interesa saber en qué momento el Señor te llamó y obedeciste, y cuánto hace que estás en la obra del Señor. Gracias, Rafael. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es una alegría grande poder visitarles y gracias por la oportunidad de compartir este tiempo tan lindo de alabanza, de adoración, y también poder agradecerles por sus oraciones. Una iglesia que siempre ha estado pendiente de la obra misionera de una forma práctica, y la oportunidad también de contarles algo muy poquitito. Les cuento que hace 16 años que estoy sirviendo al Señor junto con mi familia en Quito, Ecuador, trabajando en un seminario bíblico que capacita jóvenes de la selva. Yo sé que ustedes están muy relacionados con toda la obra comunitaria, inclusive con sectores de población indígena, y más o menos estamos también haciendo algo parecido en aquel lugar, visitando comunidades en la selva amazónica y ofreciendo a jóvenes de esas tribus capacitarse en la vida y en el ministerio en el seminario que tenemos en Quito. Y Rafael me preguntaba, bueno, cómo el Señor obró en mí este llamado, y yo quiero decirles que quizás aunque ustedes no lo sabían, esta iglesia ha sido parte protagónica también en el proceso que Dios ha usado para llevarme al lugar donde hoy estoy junto a mi familia. Yo soy también un fruto de los centros comunitarios, ¿sí? Yo fui alumno de la iglesia de la escuela agrotécnica en Verónica durante 6 años, por ahí por el año 80, y ese lugar y el hecho de haber estado compartiendo ese tiempo con un hombre de Dios como fue Carlos García formó en mí, don Juan García, también un deseo por las misiones. Y luego Dios siguió obrando en mi vida, y en una de las tantas conferencias misioneras aquí en este mismo lugar, Dios tocó de una manera muy clara mi corazón para ser parte de las misiones. Y bueno, el proceso continuó, y en el año 98 salimos encomendados junto con mi familia para Ecuador. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, mi esposa Marta, y tengo 3 hijas: Ailén, de 21 años, Camila, que fue uno de los motivos de mi viaje aquí porque vino conmigo para quedarse a estudiar aquí en el Instituto Bíblico, de 18 años, y Dafne, la menor, de 12 años. ¿Alguna prueba en tu vida y en el ministerio? Bueno, muchas experiencias y pruebas especiales de diferentes áreas, ¿no?, donde el Señor nos prueba. Claro que a nivel ministerio sí hay muchas pruebas. El hecho de trabajar con personas es un desafío muy grande. Bueno, creo que ustedes también lo saben, el hecho de estar entrando a zonas inhóspitas implica un renunciar a muchas cosas. Si bien no vivimos en la selva, vivimos en Quito, pero es un ministerio que está enfocado a la selva y a la gente de la selva, y eso implica también a veces situaciones difíciles. Pero creo que las pruebas más fuertes son las que se viven adentro, no las que se viven afuera.
Y bueno, también de esas ninguno de nosotros está a salvo. Ahora, hace poquitito, yo creo que alguno de ustedes también tal vez se enteró por diferentes medios de las redes sociales, inclusive en la última conferencia que estuvo aquí, el hermano húngaro creo que fue, leyó una carta que yo envié del hospital. Estoy recuperándome de una enfermedad que muy fuerte. Los que saben algo de medicina entenderán lo que significa una endocarditis, y eso implicó un tratamiento de 6 meses y una internación de 3 meses, de la cual salí en diciembre, y en verdad estuvo en riesgo mi vida de una forma muy real. Pero el Señor obró y el pueblo de Dios oró, y por la gracia de Dios estoy de pie, ¿no? Así que, bueno, seguiremos. No dijimos que sos de Banfield, digo de la ciudad de Banfield y la iglesia allí. Respecto al equipo. Al equipo, sí. No. Bueno, eso queda, es una cuestión. Porque, sin lugar a dudas, están muy contentos en Banfield que ya prácticamente pasaron al fútbol mayor. Para que vean los jóvenes que yo sé también algo de fútbol. Bueno, quiero decir que en verdad yo soy de Lanús, así que tocaste un tema muy conflictivo ahí. Bueno, hoy se verán también. Querido, dejamos ahora que el Señor, que te ha guiado para preparar lo que tenés para nosotros, lo puedas desarrollar. Amén. Me comentaban los hermanos que están tocando algunos temas que tienen que ver con la familia y la familia involucrada en la obra, en el ministerio, y es algo de lo que quiero que compartamos en esta mañana, en algunos minutos, el siervo de Dios y su familia. Y cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, aquellos que la leemos desde hace un tiempo, creo que no es novedad el decir que la Biblia es un libro de biografías de familias, de historias de familias. Desde el comienzo hasta el final, la Biblia es un libro que me presenta familias, que me revela familias, con todas las patologías y las crisis y las bendiciones que implica el hecho de vivir en familia. Y también desde el comienzo hasta el final, la Biblia presenta la familia incluida, involucrada en lo que es el servicio a Dios. Muchas veces hemos dicho, y creo que vale repetir, que ante la óptica de Dios no existe la separación de lo secular y lo espiritual. A veces decimos, bueno, una cosa es mi vida espiritual o congregacional, otra cosa es mi vida secular. No existe ese concepto en la Biblia. Tu vida familiar y nuestras familias están 100% incluidas, inmersas en lo que es el establecimiento del reino del Señor Jesucristo en esta tierra, en lo que la Biblia nos revela como la gran extensión del Evangelio y todos los desafíos que encontramos para la iglesia de hoy. No podemos separarla. Por eso nos encontramos aún en las dispensaciones anteriores, cuando la iglesia todavía era un misterio, hombres y mujeres que con sus familias de alguna manera estuvieron viviendo una experiencia de consagración a Dios. Nosotros hoy no podemos ser la excepción, no debemos ser la excepción. Y no hay nada más lindo que disfrutar de la familia, principalmente de ver la familia involucrada en el servicio a Dios. Y, por ejemplo, no tenemos tiempo de mirarlo, ¿no? Pero encontramos ejemplos de familia que, si repasamos rápidamente, tenemos un Abraham con sus pasos de fe, llamado en familia, ¿no? Sale con su familia. Tenemos un Isaac, donde también se abre el velo de la Biblia y deja ver una familia con grandes problemas también de preferencia dentro de la familia y con consecuencias dentro de la familia. Tenemos la familia de Jacob, donde se respiraba un clima de engaño. Tenemos a José, no se nos habla mucho de la familia de José, pero sí de los hermanos de José, una historia de perdón muy linda
que casi cierra ya el libro de Génesis. Y comienza el libro de Éxodo y nos sorprende otra gran familia como fue la familia de Moisés, un hombre con un llamado muy especial de parte de Dios, donde sus padres tuvieron la oportunidad de inculcar en él principios divinos, quizás en los poquitos años que le tuvieron, porque luego tuvieron que entregarlo al palacio de Egipto. Sin embargo, ahí está la familia cumpliendo también el rol que Dios les había puesto. Tenemos familias sacerdotales, consagradas, ungidas, elegidas por Dios para el ministerio, como la familia de Aarón. Tenemos en el libro de los Jueces, por ejemplo, la familia de Sansón, donde se habla de un hijo desobediente, de padres fieles, aunque a veces demasiado permisivos, y con las consecuencias que eso trajo en su familia y en su hijo. Tengo aquí anotado también familias disfuncionales, como la familia de Ruth, pero que por la gracia de Dios llegó a formar parte del eslabón de la línea de la promesa y de la casa real de Israel en el rey David. Ni que hablar de la familia de David, cuántas cosas se nos habla de esta biografía. Ni que hablar de la familia de Absalón, donde se respiraba también un clima de venganza. Se habla de Salomón y su familia, y vemos tantos casos en el Antiguo Testamento de familias, de padres, de madres, de hijos, y de familias que de una o de otra manera fueron escogidas por Dios para ser parte del plan de Dios. Algunas supieron cumplir su rol y otras no, pero así continúa la historia. Y llegamos al Nuevo Testamento y lo primero que encontramos en los evangelios es la familia de José y María, ¿sí? Y todos sabemos aquella historia tan linda. Y luego todo el Nuevo Testamento, que es un listado de principios para la familia. Así que no nos equivocamos si decimos que la Biblia es un libro que nos habla de familias. La familia es una institución sagrada. Tiene la estampa divina, tiene el sello de Dios. Y la Biblia nos muestra y la historia nos muestra que Satanás odia todo lo que tenga el sello de Dios. Y me gusta decirlo de esta manera, aunque es un poco cruda pero real. Satanás odia tu familia. Satanás odia la familia. Por eso la familia se está diluyendo. Por eso el matrimonio parece que pasó de moda, o fue suplantado, reemplazado por otro tipos de, no sé si se puede llamar matrimonio, tipo de uniones diferentes. Por eso la unión libre, por eso la independencia de los hijos a temprana edad de parte de sus padres, porque Satanás y está y seguirá atacando la familia. Satanás odia a tu cónyuge, Satanás quiere arruinar a tu esposa, desanimarla. Satanás quiere acabar con tu esposo tentándolo. Satanás quiere acabar con la sonrisa en el rostro de tus hijos. Satanás odia a la familia. Y nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo y que seguimos levantando en alto los principios de este libro, la palabra de Dios, debemos ensalzar, honrar el matrimonio, la familia, y supervisar que a pesar de que estamos viviendo un tiempo de tanto relativismo moral, nuestras familias se apeguen a los principios bíblicos. La familia recibe una presión externa del mundo, este relativismo moral, esta tendencia al consumismo, al materialismo, esta generación hedonista. Esta forma, la Biblia lo presenta como un cosmos, ¿no? Este mundo, esta forma de agobiar al hombre y a la mujer. Recién escuchábamos, ¿no? De llenarnos de cosas que quizás no son necesidad, pero que cediendo un poco por la presión desde afuera, las adquirimos y nos endeudamos y después hay que mantenerlas porque todo se deteriora. Y cada vez son más las cosas que se compran y cada vez es menos lo que rinde el dinero y es más lo que hay que trabajar para equilibrar una economía en el hogar. Y toda esta presión externa termina
desgastando, lacerando la familia. Y ni que hablar de las presiones internas. Porque una familia está constituida por personas. Y es duro decirlo, pero también es una realidad. Hay una ecuación, ¿no es cierto? Personas igual problemas. Cada persona es un problema. ¿Sí? Aquí somos ¿cuánto? No sé, 80, 100 personas. Bueno, ¿qué somos? Somos 100 problemas. Y cuando dos personas se unen en matrimonio, ¿qué se unieron? Dos problemas. Y cuando nace un hijo, ¿qué nació? Bueno, no es tan así, ¿no es cierto? Pero sí entienden lo que quiero decir. Cada persona es un problema. Potencialmente somos conflictivos, somos problemáticos. Y esto produce también una presión interna dentro de la familia. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Pero aún a pesar de esto, el siervo de Dios es llamado a la familia. Yo quiero rapidito tocar 3 puntos con respecto al siervo de Dios en la familia, porque cuando decidís formar parte de una familia, estás decidiendo servirle. Servirle con tu familia y también servir dentro de tu familia, ¿sí? Es un desafío grande y básicamente lo que la Biblia nos llama es en primer lugar, ser formado dentro de la familia. Vamos a ver 3 puntos. Primero, el siervo de Dios pulido dentro de su familia. Y uso esta palabra pulido porque es la que está en la Biblia. Vamos a ver un versículo ahora. Segundo lugar, vamos a ver el siervo de Dios productivo o produciendo junto con su familia, involucrada en el servicio. Y en tercer lugar, quiero que veamos el siervo de Dios proyectado a través de su familia en el futuro. ¿Por qué digo en primer lugar pulido? Porque lo dice un proverbio. Vamos a leerlo. Proverbios 27, 17. Algunos lo conocemos casi de memoria, pero vamos a leerlo otra vez. Proverbios 27, 17. Es uno de mis versículos preferidos. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Aquí la palabra es se afila o se pule en otras versiones. Así el hombre pule, afila, aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta es una realidad, ¿sí? Una realidad, la realidad de la convivencia, el gran desafío de la convivencia. Y la familia es el núcleo mínimo de convivencia, el matrimonio es el núcleo mínimo de convivencia. Y es un desafío muy grande. Las estadísticas muestran que el sector o la etapa de la vida conyugal donde más se dan los divorcios, a veces pensamos que es ya hacia el final, pero no, es al comienzo. En los primeros 5, 7, 8 años de la convivencia, de la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque justamente comienza esa fricción. Este proverbio dice, hierro con hierro se aguza. Creo que todos sabemos a qué se refiere. Vos para afilar 2 cuchillas, en Ecuador, en la selva, por ejemplo, se usa mucho el machete, que es una herramienta excelente, y un machete se afila con otro machete, y en esa fricción suceden muchas cosas. En esa fricción hay roces. En esa fricción hay pérdida, porque para que haya pulimiento, para que haya una afilada, tiene que quedar en el suelo siempre restos de cosas viejas o cosas que estaban de más, hay pérdida. En una fricción hay temperatura de los metales, se levanta la temperatura. Después de afilar un machete, no toques el filo porque te vas a quemar, además de cortarte. Y todo esto se aplica perfectamente a lo que sucede dentro del matrimonio, dentro de la familia, porque el siervo de Dios es pulido dentro de la familia, y eso me habla de roces, eso me habla de pérdida. No existe la convivencia sin la pérdida. Si vos querés unirte a otra persona
en matrimonio y vivir debajo de los preceptos bíblicos, y si vos querés involucrarte en la hermosa pero difícil tarea de ser padre o madre, vos tenés que estar dispuesto a perder. Si vos nunca querés perder, tu familia va a ser un caos. Si vos no estás dispuesto a perder, tu familia va a ser un caos. Y en esa convivencia a veces se levantan las temperaturas, ¿no es cierto? Discusiones acaloradas y todo eso. Bueno, eso es parte, la Biblia lo está anticipando. Pero ¿cuál es el producto final? Siempre dos metales, después de ser afilados, terminan siendo más efectivos que al comienzo. Dice, así perfecciona el hombre el rostro de su amigo. Ahí podemos poner de su cónyuge, de su hijo, y aplicarlo al contexto de la vida familiar. Pero el siervo de Dios es pulido dentro de la familia. Aquí tendríamos que hablar del concepto del egoísmo, porque justamente es lo que no debe primar dentro de la vida familiar. Es muy difícil vivir en familia para el egoísta, por no decir imposible. En verdad es imposible la convivencia para el egoísta, porque es casi una ecuación de que aquel que no sabe vivir en su familia, tampoco sabe vivir en su comunidad, tampoco sabe vivir en su iglesia, tampoco sabe convivir en su trabajo, y a veces se nos va el tiempo echándole la culpa al cónyuge, al hijo, al pastor, al patrón, cuando el problema es nuestro egoísmo. Si nosotros queremos ser pulidos dentro de nuestra familia, tenemos que aprender a someter bajo el control del Espíritu Santo el egoísmo que tanto daño hace a las relaciones interpersonales. Por eso 1 Corintios 13, que habla tanto del amor, ustedes lo conocen, dice: el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El principio de la aceptación mutua es algo que debe ejercerse en este desafío tan grande de ser pulido dentro de la familia, de la convivencia. El hecho de poder aceptarnos tal cual somos, ponernos a disposición del otro para ayudarle a cambiar las áreas débiles, pero también aceptar tal cual somos. Qué lindo que es que los hijos escuchen de parte de los padres una palabra de aceptación, de elogio, de aprobación. Y no solo de reproche, de comparación, de discriminación. Porque en el mundo encuentran eso nuestros hijos. Un mundo donde el bullying está de moda, donde los sobrenombres están de moda, que puedan encontrar dentro del hogar un refugio. Y ni que hablar del cónyuge, ni que hablar de la esposa, del esposo, que pueda entender este concepto de la aceptación mutua. El concepto de la transparencia, de la comunicación. Hablábamos del caso de José. El hecho del perdón dentro de la familia en este desafío de ser pulidos como personas, todos, los cónyuges, los hijos, las hijas, inclusive si quizás en tu familia está viviendo alguien, como quizás tu suegra, tu papá, que a veces también forma parte del núcleo familiar, el hecho de ser pulido dentro de la familia. Quizás una pregunta que nos puede servir de mucho con respecto a este tema que estamos hablando de el desarrollo del carácter en esa convivencia dentro de la familia es, bueno, por ejemplo, en el caso de los casados, me gusta hablar mucho para matrimonios, tu cónyuge, en todo lo que ha sido ahora tu tiempo de vida conyugal, ¿está siendo desarrollado como persona, como individuo, como hijo, como hija de Dios, como siervo, como sierva de Dios a tu lado? Tus hijos, esos préstamos que Dios nos dio, están siendo desarrollados como individuos, como ciudadanos, como hombres y mujeres de Dios, como futuros obreros de Dios en tu familia, porque eso es lo que leímos en el proverbio. Dice que la interacción perfecciona. Acá dice el rostro de su amigo. Obviamente que se refiere al perfil, al carácter, el desarrollo del carácter de la persona dentro de la familia. Esta es una realidad que no podemos evitar. El siervo de Dios es pulido dentro de su familia. Y Dios quiera que todos los que estamos aquí presentes podamos tener esa disposición a interactuar bajo el control del Espíritu Santo, bajo los principios de la palabra de Dios y entre todos perfeccionar
nuestro carácter en semejanza al de Cristo, en el temor de Dios y en la convivencia familiar. Pero dijimos en segundo lugar, y quiero que vayamos a Salmo 128:3, que el siervo de Dios también participa en el servicio junto a su familia. Salmo 128:3 también es un versículo que habla de la familia y que es conocido. Se está refiriendo a la mujer, pero se aplica perfectamente a la familia en general. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y le está hablando al hombre, ¿no es cierto? Porque comienza el Salmo diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y comienza a dar un listado de 4 bendiciones para el hombre que teme a Jehová. Así que aquí encontramos el hombre que teme a Jehová, la mujer de este hombre que dice el versículo 3, que es como una vid que lleva frutos, y alrededor los hijos. Toda la familia produciendo. Estos versículos ustedes ven que tienen un contexto de producción. Habla de frutos, de olivo, de un árbol que está produciendo, ¿no es cierto? Y esta es otra realidad que encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que el siervo de Dios produce. Recién vimos es pulido dentro de su familia, ahora estamos viendo que produce o participa junto a su familia en el ministerio. Tenemos ejemplos en la Biblia también, de familias que juntos se han involucrado en el desafío de ser parte de la obra de Dios. Tenemos Abraham y Sara, y aquí tenemos que adjuntar quizás otra familia que salió pegadito ahí a Abraham y Sara y que lamentablemente nos deja una historia de tristeza, como es la familia de Lot. Vergonzosa familia, ¿no es cierto? Las poquitas cosas que el libro de Génesis nos permite ver de esta familia, a pesar de que él era aparentemente alguien justificado por Dios, porque el libro de Hebreos se refiere a Lot como un justo, dice el justo Lot, un hombre que vivió con su alma abrumada, un hombre que vivió con su esposa aferrada a lo material, un hombre que vivió con hijas o formó o engendró hijas que adquirieron hábitos del mundo, un hombre que perdió el respeto. Así que la Biblia nos muestra las dos caras de la moneda. Tenemos la Biblia también ahí en 1 Samuel capítulo 1, 21, la familia de Ana y del Cana. Dice, vamos a leerlo, es lindo el versículo, 1 Samuel 1, 21. Con respecto a este tema de servir juntos en familia. Dice, después subió el varón Elcana, ¿con quién dice? Con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y encontramos que Elcana apoyaba a Ana y que Ana estaba llevando a su hijo y que toda la familia estaba involucrada en lo que es la formación de este gran profeta. Tenemos en la Biblia, ya entrando al Nuevo Testamento, a matrimonios que sirvieron juntos, Priscila y Aquila, siempre juntos. Siempre que el Nuevo Testamento menciona a Priscila, lo menciona junto a Aquila, o Aquila junto a Priscila, siempre juntos, participando juntos del ministerio. Y creo que tendríamos que cerrar este listado con aquel versículo tan lindo que está en los cuadritos de muchas de nuestras casas, ¿no? Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Que tu familia no sea un estorbo para servir al Señor, porque al contrario, la familia es una herramienta más, la familia es una bendición y juntos debemos participar en el ministerio. Tenemos que encontrar el equilibrio en esto, ¿no es cierto? Y tenemos
Antes de pasar al otro punto, ¿no? Una frase que me gustó y que siempre la digo, con respecto a este tema de la familia involucrada en el ministerio, porque algunos dicen, otros lo piensan y no lo dicen, pero parecería que la familia le es un estorbo. Y dicen, uy, si yo fuera soltero, la verdad que podría hacer tantas cosas para el Señor. ¿Y cómo me arrepiento de no haber hecho cuando era soltero, cuando era soltera, o cuando éramos casados pero no teníamos hijos, esto o aquello, pero ahora no puedo? La frase dice, mira, si querés andar rápido, o si querés ir rápido, anda solo. Pero si querés ir lejos, anda en familia o anda en equipo. Sí se entiende, ¿no? ¿Querés ir rápido? Anda solo. Claro, obviamente vas a ir más rápido solo, pero vas a llegar más lejos en familia, porque te da un contexto y una proyección en el ministerio. Y eso es lo que quiero hablar en tercer lugar, ¿no? El siervo de Dios es proyectado a través de su familia. Tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo muy lindo de esto que quiero decir, de la proyección en la familia, con el caso de Timoteo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida se proyectó en Eunice. Eunice se proyectó en Timoteo. Timoteo en las iglesias que pastoreó, y así llega hasta nuestro tiempo. Eso es proyección. Estamos en una cadena de fe. Tu familia y mi familia son eslabones de esa cadena de fe. Y alguien dijo con mucha razón que toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y esto es verdad. Toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y nosotros en esta proyección de fe tenemos la responsabilidad de formar familias fuertes en los principios de Dios, para que la extensión de la palabra de Dios, del Evangelio, no sea afectada, porque somos proyectados. Otro salmo, Salmo 127, estamos ahí cerquita, 4 y 5, hablan también de esta proyección de la familia. Salmo 27, también lo sabemos casi de memoria, 4 y 5 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como saetas en mano de valiente, la saeta es una flecha. Y la aljaba que se menciona en el siguiente versículo que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, era una mochila tubular de cuero donde entraban 12 flechas. No se asusten, no es que hay que tener 12 hijos. Porque alguno está pensando, no dice eso la Biblia. Si quieres tenerlo y puedes, amén. Dice que los hijos son como flechas. Y la flecha en el arquero, que era una de las armas más usadas, estaban en la aljaba. Era una forma cómoda de sacarla y disparar, y sacarla y disparar, y sacarla y disparar en la flecha. Y esa flecha era proyectada. Mientras la flecha estaba en la aljaba, de alguna manera era inútil. ¿De qué sirve una flecha en la aljaba? Cuando la flecha cumplía su propósito, cuando era proyectada y daba en el blanco. Y todo eso está inmerso en esta simbología de los hijos. Los hijos son tu proyección. En estos 16 años que estoy visitando a mi país esporádicamente, puedo ver esa proyección. Y puedo ver muchachitos preadolescentes que ya están haciendo sus primeras incursiones dentro del servicio de Dios. Y yo conocí a su papá, porque fue amigo mío, y conocía al papá de mi amigo o al abuelo del muchacho, y yo veo la proyección y se entienden muchas cosas que quizás en ese momento no se entendían. Y yo creo que el hombre, la mujer de Dios que ignora este concepto de que el siervo de Dios es proyectado en el ministerio, en las generaciones a través de su familia, quizás no va a dar en el blanco. El siervo de Dios es proyectado también, para lo bueno
¿no es cierto? Y para lo malo, porque en la Biblia tenemos ejemplos de personas cuyos descendientes fueron un estorbo literal para la obra de Dios. Y también tenemos otros de los cuales no conocemos mucho, pero sí sabemos lo que hicieron sus hijos. Por ejemplo, hay muchos, pero solo por ver dos. En la Biblia se presenta a Josué como hijo de, ¿quién recuerda? Num. ¿Qué hizo Num? A Josué. ¿Qué sabemos de algo grande que haya hecho Num? Y Caleb, hijo de Jefone. ¿Qué sabemos de Jefone? ¿Qué más sabemos de Loida? Proyección. A veces perdemos la óptica y pensamos que solamente haciendo cosas grandes para Dios dejamos a Dios contento. Una vez teníamos el caso de una compañera nuestra de ministerio ahí en Ecuador que se había casado y después de algunos años tuvo su primer embarazo y era una muchacha muy entregada al servicio. Pero claro, la panza empezó a crecer y las mujeres saben cómo es esto, ¿no? Ya no se podía ni se debía hacer mucho. Y esa muchacha entró en una depresión porque no podía hacer nada. Y una de las mujeres ancianas que trabaja con nosotros le dijo, ¿cómo que no estás haciendo nada? Y no estoy haciendo nada. Estás haciendo un hijo, le dijo, ¿no? Eso es proyección. Y eso es lindo entenderlo y disfrutarlo, porque eso es colaborar también para la obra de Dios. Qué orgullo, pensaba yo, hablando recién de Josué y de Caleb, para los hijos de ellos, ¿no es cierto? Entrando la nueva generación que conquistó la tierra prometida, una generación de casi 1 millón de huérfanos, ¿no? Sus padres habían muerto en el desierto, ¿te acordás? Durante 40 años, un promedio de 83 sepulturas por día como juicio de Dios. Entonces entró una generación promedio ¿de cuánto? Un promedio entre 20 y 40 años, jóvenes, huérfanos, con 2 viejos de 80, Josué y Caleb. Y quizás los muchachos le preguntarían a los hijos de Josué y Caleb, ¿por qué ustedes tienen papá y nosotros no? Y con orgullo ellos le iban a contar por qué, porque fueron hombres y mujeres de fe. Hermanos, tenemos un desafío hermoso de formar la familia de Dios. Es una bendición, pero estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque de diferentes maneras. Y es triste ver hoy en día tantas familias destruidas, aún dentro del pueblo de Dios. En este mes que estuve aquí, he hablado con muchos amigos míos, separados de sus esposas, amigas separadas de sus esposos, quizás viviendo bajo un mismo techo, pero separados, ojo, o quizás también separados físicamente, contándome con lágrimas en sus ojos los problemas en sus hijos. Nuestras familias están en el centro del ataque del enemigo. Pero el Señor Jesucristo dijo, estaba la semana pasada oficiando una boda en la iglesia ahí en Banfield y mencionaba esta parábola del Señor, ¿no? ¿A quién compararé?, dijo él. Al hombre que escucha mis palabras y las hace. Os diré a quién compararé. Aquel que edificó su casa sobre la roca y vino la crisis, porque la crisis va a venir, los vientos, la inundación, los ríos, pero esa casa permaneció firme. ¿Y a quién compararé?, dijo Jesús. Al que escucha mis palabras pero no las pone por obra. Les diré a quién las compararé. A uno que también construyó su casa, pero no se preocupó en ir abajo. Ahí nomás. Relaciones superficiales, soluciones superficiales, piedad superficial, que es religiosidad. Vino la crisis, el mismo río, la misma lluvia, la misma inundación, pero la casa cayó y termina diciendo, y fue grande su ruina.
Que no sea ese el final, que no sea ese nuestro caso, que podamos aferrarnos cada día de la palabra de Dios, disfrutar de nuestra familia, ser pulidos dentro de la familia, participar en el ministerio junto con mi familia, sabiendo que somos proyectados en la obra de Dios a través de nuestras familias, y eso es lo más lindo que nos pueda suceder. Gracias por su tiempo, por su atención, y que el Señor les bendiga.